Bueno, vamos a meternos en el debate económico. Están pasando muchas cosas en la República Argentina y uno de los debates más importantes tiene que ver con este informe que vamos a presentar ahora y que lo vamos a discutir. Esta solicitud de Edenor y de Edesur de plantear un aumento del 30% en las tarifas. Ha sido un año regido por las tarifas y por los aumentos. Y obviamente acá hay algo que influye mucho. Estamos a un mes del mes de diciembre, donde el ánimo social que ya se vuelve hasta un poco más tenso, más caliente. Hay un reclamo al gobierno, sobre todo con los diversos aumentos en productos y en servicios que se han dado. Este informe lo presentamos y lo empezamos a debatir desde el aspecto económico y después en Remix desde el político. Mire. Seguimos insistiendo en lo que le dijimos al ministro de Aranguren el 1 de febrero. Este es un tarifazo que es abusivo, había que ordenar las tarifas, pero no de esta manera, siguiendo una planilla Excel. Para graficarlo tenemos problemas de inversiones, problemas de suministro. En este momento tenemos 2 barrios en Esteban Echeverría que no tienen suministro eléctrico, están sin luz desde anoche. Tenemos problemas tarifarios, tenemos colas inmensas en el municipio todos los días con gente que viene con su factura de suministro que realmente no la puede pagar, facturas de 1.000 y pico, 2.000 pesos. Detrás de esa planilla Excel hay pymes, hay clubes de barrio que no pueden pagar el 500, el 600% de aumento que están planteando. Y venimos a exigir una tarifa PYME para los comercios, para las pymes, que tiene que ser diferencial, pero también una tarifa social que sea inclusiva. La tarifa social tiene que existir, pero que no sea la excusa para aplicar el tarifazo a todos. Acá ya hubo un tarifazo a la electricidad del 400% durante este año. Ahora se aplica el 72% sobre ese 400%. Es un aumento brutal. Un servicio esencial como es la electricidad no puede estar en manos de empresarios mafiosos, negreros, como Milding, que reciben el subsidio que recibieron del gobierno anterior, reciben el subsidio del tarifazo que reciben de Mauricio Macri y lo ponen al servicio de expandir sus grupos empresarios. Por lo tanto, nosotros estamos por la reestatización del servicio eléctrico y para que eso se ponga a funcionar bajo control de trabajadores y usuarios, para que la electricidad no sea un negocio, sino que sea un servicio esencial. Y ni hablar de comercios, por ejemplo, una parrilla a pleno centro de Montegrande de 12.000 pesos pasó a 44.000 pesos, hay comercios de 30.000 pesos. Y ahora se aplica a estas empresas el 72% de aumento. Por lo tanto, va a haber una confiscación de los trabajadores a favor de empresas que son amigas del gobierno. Miren, Macri se fue de vacaciones a la estancia de Lewis, este gran empresario que es dueño de media Patagonia. Lewis es uno de los dueños de Edenor. Y el cuadro tarifario hasta el 2021 plantea un incremento que claramente no está justificado. No queremos que los usuarios, las pymes, los comercios sean quienes financien las inversiones que tienen que estar a costa de las empresas. Como en cualquier negocio y como en cualquier negocio donde hay riesgo, las empresas tienen que, y mucho más en este caso que son empresas monopólicas, ninguno de los usuarios puede decidir ir a otro prestatario. Bien, momento de la mesa económica. Buenas tardes a todos, gracias por venir en este domingo. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Yo siempre agradezco porque verá tomarse el tiempo para venir acá a debatir, claro, respetuosamente, para mí tiene un valor enorme. Por lo menos es la tele que procuro hacer y es lo que todos los que laburamos acá en Remix de Noticias buscamos. Van a ver cómo un debate se puede hacer de una manera ordenada. Nuevamente gracias, de verdad, por haber venido hoy. ¿Qué entendemos por esta nueva solicitud de un aumento a un año que ha sido marcado groseramente por las tarifas? Mirá, yo estuve ayer, el viernes, en la audiencia, sí. Participé en la audiencia, fuimos como Izquierda Socialista y como el Frente de Izquierda a repudiar, digamos, el tarifazo, porque hubo un tarifazo sin audiencia pública en febrero, 400%, 600%, sí. Y ahora viene este otro. Ahora, obviamente, bueno, se lo planteaba el informe, no se puede pagar, los casos terribles que escuchamos ahora. Lo interesante es que hablaron Edenor y Edesur, y después hubo 95 personas que de todos los tipos y colores contaron todas las aberraciones que hicieron estas empresas durante 25 años. Ya decimos, bueno, 25 años. Da como para hacer algún balance. Llama la atención particularmente el momento, ¿no? Donde eligen para comunicar esto. ¿Qué entendés por eso, Martín? A ver. Sí, no, realmente los argentinos estamos un poco cansados, ¿no? De en invierno no tener gas y en verano no tener electricidad, y este debate y esta cuestión eterna sin resolver que hay al respecto, ¿no? Y la audiencia esta tiene que ver un poco con esta situación, ¿no? Reconocemos que hay un atraso terrible en las tarifas por muchos años, ¿sí? Que hace inviable el negocio. Por otro lado, algunas tarifas pedidas por
por las empresas tampoco son viables por el lado de lo que pueden pagar los usuarios, ¿no? Con lo cual lo realmente sincero, sensato sería encontrar un punto de equilibrio que permita sobrellevar esta situación y de ahora en adelante hacer las cosas con más proliquidad. Andrés, yo hablaba recién del ánimo social, ¿no? Estamos llegando a un mes tan sensible que ustedes quienes se han presenciado muchos debates económicos lo saben, que siempre lo digo, que es el mes de diciembre, el fin de año donde la gente hace una evaluación por lo general y se fija de acá al próximo año cómo va a estar y cómo estuvo durante todo este año en este nuevo gobierno. ¿Es el momento realmente de plantear un aumento sabiendo lo que han mencionado todos, que creo que coinciden en ese punto, ¿no? La crisis energética, la demanda de una mejor calidad de servicio? Yo no creo que es ni el momento, ni la manera, ni la magnitud del tarifazo. Yo te quiero hacerles partícipe de un informe que nosotros hicimos en CEPA, que es muy interesante, que es de pobreza energética. Este es un concepto nuevo que se está dando mucho en Europa, porque dentro de la pobreza en Europa, que obviamente no es la misma que acá, cada invierno y cada verano hay muertes de la población vulnerable. Entonces es un concepto que se ha venido desarrollando particularmente en Gran Bretaña y tiene ya toda una metodología y un marco conceptual. Nosotros utilizamos esa metodología, hicimos un análisis de lo que implica el tarifazo, usando las tarifas actuales, no las que ahora están pretendiendo aumentar. Y lo que hacemos es sacamos la canasta básica de alimentos, o sea, es una población vulnerable, pero que una vez que ya no cubre sus necesidades de energéticas, calóricas, de nutrición, ¿cuánto le queda del ingreso para invertir en energía? Entonces, decimos, esto es una norma, ¿no? Si tienen que gastar más del 10% de ese ingreso, cuentan como pobres. Es la misma metodología en la Gran Bretaña y nos sale que con el cuadro tarifario actual, no el futuro, hay 34% de pobres energéticos. ¿Qué significa eso? Es población que tiene que decidir entre alimentarse o usar la energía. 34% de población pobre en materia energética. Es gravísimo. Es gravísimo. Y está muy correlacionado obviamente con la pobreza general, ¿no? Porque 90% de estos pobres energéticos son pobres de todas maneras, pero lo que significa que el impacto de este nuevo tarifazo es tremendo en esa población vulnerable. A ver, Mariano. Sí. A mí me gustaría enmarcar un poco lo siguiente para poner en orden a la audiencia, es lo siguiente. El 1 de febrero de este año el gobierno declara la emergencia energética y le ordena al Ente Nacional Regulador de Electricidad que antes del 31 de diciembre se realizara una revisión tarifaria integral. Esto es algo que está en el marco regulatorio desde el momento en que se hicieron las concesiones y desde hace 15 años que no se hacía una revisión tarifaria integral. El marco establece que se tiene que hacer cada 5 años, en donde no solamente se tiene que ver la cuestión tarifaria, sino también el tema de estructura de costos, impuestos, el tema de también gradualidad, todo lo que hace referencia a las inversiones, tanto de mediano como largo plazo, y especialmente el resultado de la calidad de servicio por zona y general. En ese marco se hizo esta audiencia pública. Se tendría que haber hecho mucho antes, porque coincido acá con los compañeros que los aumentos que se hicieron previamente no pasaron por audiencia pública. Bien, ahora déjame preguntarles, déjame abrir algo que es importante. Yo preguntaba en un principio si es el momento también para plantearlo después de lo que ya debería haber aprendido este gobierno por el tema de no haber solicitado una audiencia pública previo a la cantidad de aumentos. Y no solamente me refiero a la luz, hablo de temas tan sensibles también como el combustible, que ha derivado el aumento prácticamente de todo lo que consumimos hasta en el supermercado más chiquito. ¿Falta sensibilidad social desde el equipo económico en este gobierno? Es una muy buena pregunta, ¿no? El punto es que hay una inflación atrasada, una emisión que tiene un efecto, una emisión de moneda que tiene efecto un tiempo bastante posterior, que es lo que estamos viviendo. Estamos viendo los efectos de la devaluación sobre los precios, estamos viendo también el efecto del tema de tarifas sobre los precios, o sea que estamos en parte tratando de digerir temas del pasado hoy, ¿no? Con lo cual hay una mezcla de presente-pasado que nos trata de llevar al futuro, ¿no? Que políticamente y socialmente es muy difícil de digerir, ¿no? Realmente, y lo estamos viviendo nosotros los ciudadanos día a día. ¿Dónde está la sensibilidad acá? No veo sensibilidad, honestamente. Porque ustedes permanentemente están hablando de números, y los números siempre en algún aspecto son fríos, pero a la hora de tomar una decisión, hay gente que siempre lo digo, pasa la crisis
y otra que la está viviendo en carne propia y que la está pasando realmente mal. Lo que pasa es que no hay sensibilidad, o sea, con los datos que di de pobreza, esto va a impactar a las poblaciones más vulnerables. Hay una cuestión de timing en el año, digo, viene el verano. También hubo lo del gas o intento del gas en el invierno, o sea, de ese punto de vista no hay ninguna sensibilidad y tampoco hay mucho reconocimiento del impacto en la población, porque acá te hablé de este 34%, es de toda la población. Si uno va a la población que no tiene acceso a las redes de gas o de agua, el impacto es mucho mayor, es 67%, porque esa población tiene que adquirir la energía como pueda, entonces es mucho más caro. Entonces, hay una ausencia, te diría hasta de conocimiento de lo que está pasando en la realidad. Yo creo que no, ¿sabes qué? Creo que hay conocimiento. Creo que no es que no hay sensibilidad social, hay asociación en las ganancias. Acá hay empresarios que estaban directamente vinculados al negocio energético y que hoy están del otro lado de la mesa, ¿no? Empezando por el ministro Aranguren, pero también muchos de los empresarios que están ahora en los organismos de regulación. Por eso te decía, hay que hacer un balance, porque la pregunta, bueno, y está bien, bárbaro, ¿y qué hacemos? Tuvimos desastres energéticos, desastres de cortes de luz con tarifas dolarizadas, después las tuvimos en la década siguiente con tarifas subsidiadas. Yo te decía, balance, basta. Nuestra línea es, acá hay que rescindir estos contratos, porque estas empresas, si no, van a seguir ganando sobre algo que en realidad es un servicio público, no es una mercancía. Rescindir el contrato, y algo que se vio en la audiencia, estas empresas reestatizadas, manejadas por sus trabajadores, sus técnicos y las organizaciones de usuarios que hicieron en la audiencia pública una capacidad, mostraron una capacidad para controlar que no la tiene el ENRE. Hicieron montones de denuncias que el ENRE ni siquiera se dio por... Bueno, bien, a ver, contame cómo fue eso. A ver. Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, no hay duda que ha habido un tarifazo brutal y no hay sensibilidad, porque si hubiera sensibilidad no estaríamos hablando que los aumentos equivalen a 2 pizzas, a 3 pizzas, a una docena de empanadas o 2 sandwichitos. Es decir, nadie que tenga sensibilidad social puede expresarse de esa manera. Entonces, claramente no la hay. Y en segundo lugar, sí, te agradezco, es verdad, las asociaciones de usuarios hemos hecho denuncias enormes. Mirá un dato muy importante. Las empresas reclaman al Estado Nacional por estos eventuales incumplimientos del Estado durante todos estos años, por no supuestamente regularizar la tarifa y el sistema, millones de dólares. Ahora, ¿sabés qué proponen las empresas? Quieren que esos millones el Estado se los reconozca y los agregue al valor del kilowatt, es decir, que sea el usuario el que termine pagándolo. Ese pago. Claro, por supuesto, imagínate, las asociaciones salimos con los tapones de punta diciendo cómo van a permitir que eso ocurra. Si las empresas tuvieran un eventual reclamo al Estado, que haga los reclamos administrativos, judiciales que correspondan, y la justicia dirá si tienen razón o no, pero nosotros los usuarios tenemos que salir a pagar esas supuestas pérdidas que tuvieron las empresas. Ahora, qué interesante sería, digo, que más allá del tema de los reclamos, en base a la calidad de los servicios se les ve exigir a las empresas a bajar las tarifas, ¿no? Por el servicio que prestan. Digo, que uno pague por el servicio que a uno le prestan también, ¿no? Sí, claro. Porque es lamentable, digo, ¿cómo le decís a una persona que durante el verano pierde mercadería con lo que sale de la mercadería en el supermercado? No le funciona ningún electrodoméstico, la heladera se le corta. Las señoras, que de verdad muchas veces no pensamos, pero en los edificios de pisos altos, que no pueden ni bajar ni subir las escaleras, se corta el agua, y los servicios, todo lo que genera. Sí. Voy a cambiar de tema, porque de verdad hay gente electrodependiente, no nos olvidemos del sector de la salud, que también funciona y funciona mal. Digo, hay gente que necesita de la energía para poder vivir. Sí. Y acá por otro lado te están diciendo, este verano vas a tener cortes, y no solamente vas a tener cortes, sino que quizá estamos discutiendo aumentarte un 30%. Es difícil, obviamente. Ahora, quiero preguntarle sobre algo que hablamos muy seguido en este debate económico, que tiene que ver con el sector de las pymes. Muchas veces mencionamos el 70% de nuestro país como factor o sector productivo pertenece a la pequeña y mediana empresa. Hay un informe que preocupa de la CAME que indica, en las últimas horas ha salido hoy este informe, que hay una caída del 5,7% en el último mes de las pymes. ¿Cómo se frena este sustento de los últimos meses, la caída brutal a la pequeña y mediana empresa?
Mira, en primer lugar, estos tarifazos y estos aumentos, la inflación y los aumentos generalizados en todos los precios impactan totalmente sobre la pyme. Hoy en día la pyme está en una situación entre pagar la factura de luz, de gas o echar a un trabajador. Cuando estás en una situación así, es decir, estás en plena crisis, ¿no? Estás en plena crisis y lo que le estamos pidiendo al Estado, al gobierno, es que genere herramientas que por lo menos le dé cierto área a la pyme para evitar esta situación. Es decir, lo que estás poniendo a la pyme es entre la espada y la pared. Es decir, pagame la factura de gas, pagame los servicios, pagame el aumento de combustible, pagame el aumento de transporte y a su vez manteneme el nivel de ocupación. Es imposible. Claro. Y a su vez no te doy ningún tipo de créditos, no te doy ningún tipo de herramientas económicas financieras para flexibilizar tu déficit en tu cuenta corriente. Así es muy difícil. A ver. Sí, no, el sector privado, como vos decías, hizo el ajuste del ajuste, está haciendo un segundo ajuste, porque ya hizo. No, ya achicó los gastos, ahora está achicando de vuelta, las ventas caen. ¿Y qué pasa en el sector público? No baja la cantidad de empleados públicos, por ejemplo. Entonces, el sector privado tiene que pagar la fiesta del sector público. En el 2003 había 2 millones de empleados públicos. En el 2015 superaron los 4 millones. Esto no se toca, de ese tema no se habla. Y el que sigue pagando y sufriendo esto es la empresa privada, y 7 de cada 10 empresas en Argentina son empresas pymes, ¿No chiquitas. estás de acuerdo? No creo que tiene ninguna relevancia cuántos empleos hay en el sector público, cuántos hay en el sector privado. Coincido con el colega que uno de los efectos, la caída de la actividad pyme es las tarifas, pero la principal razón es la caída de las ventas. 30% de caída de ventas en las pymes es porque se ha hundido el mercado interno. Entonces no hay una medida única que haya que implementar para hacer que vuelva la actividad del sector al mercado interno, pero la principal son los salarios. O sea, una caída de los salarios por debajo de la inflación durante 10 meses hace que la gente no pueda comprar. Haga lo que uno haga con la pyme, incluso mejorando los créditos, si no hay nadie que compre, no van a salvar las pymes. Este es el punto, ¿no? Porque los datos de la CAME, los datos de venta de supermercados, del otro lado está, bueno, ¿por qué cayó la venta? Está el trabajador, el asalariado, el jubilado, que no tiene para comprar, que ha perdido entre el 10 y el 15% del salario. Entonces, si uno debe decir, a ver, vamos a discutir medidas, y bueno, la medida número 1 debía haber sido la reapertura de las paritarias para recuperar ingresos. Lamentablemente no se hizo, no lo va a resolver este bono, que ni siquiera se termina de saber quién lo va a cobrar o quién no, pero si no tenemos claro que la caída de las ventas tiene que ver directamente con la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, le estamos chingando. Les agradezco por haber venido, ¿verdad? No tengo más tiempo para el debate económico, ya después sigo con el debate político. Tenemos un noticiero largo hoy hasta las 9 de la noche con varios temas. Gracias por haber venido, de verdad. Un placer, como siempre, por debatir de manera ordenada. Se puede debatir de esta forma.